Mi nombre es Esteban Díaz y pues bienvenidos a esta primera plática. Yo soy el director de operaciones de la empresa SICA Alimentos y bueno, soy asesor en regulación de la industria de alimentos, soy también consultor para sistemas de inocuidad y también soy mentor en desarrollo empresarial para quienes están desarrollando un proyecto o iniciando una empresa. eh, Les ayudo a consolidar sus proyectos de una forma mucho más eficiente, mucho más rápida y ordenada para poder crecer también mucho más rápido. Y la intención pues es poder irles presentando un panorama muy general de las condiciones que tiene la industria, de lo que se van a enfrentar cuando empiecen a trabajar en el ámbito laboral y que también pues irles resolviendo dudas y angustias, miedos, no sé, muchas cosas que pasan por la mente cuando estamos estudiando y que no tenemos a veces claro o no tenemos alguien que nos diga cómo es allá afuera, ¿no? Cómo es el exterior. Mi intención personal es pues a lo mejor platicarles y darles ideas que me hubiera gustado recibir cuando estaba en el lugar de ustedes y hacer el camino más enfocado hacia lo que yo necesitaba y no perder tanto tiempo a veces en no encontrar qué es lo que yo quería hacer, lo que yo quería encontrar. Entonces, esa es un poco la intención de esta plática y que bueno, vamos a iniciar a ver un poco las condiciones de la industria, qué es lo que hay en la industria. De manera muy rápida les platico que la industria de alimentos como tal surgió a mediados de los 1840, 1850, y empezó a utilizarse, empezaron a realizarse pues las primeras conservas, las primeras procesos de enlatar productos y que también al mismo tiempo, en esa misma época, pues también se empezaron a encontrar ciertas propiedades y ciertas condiciones que podían ayudar a preservar los alimentos, que podían ayudar a conservarlos más tiempo o inclusive también a adulterar los alimentos con algunas sustancias que podían hacer que el producto se viera más, pues más con colores más vivos o enmascarar ciertos sabores o ciertos aromas. Y entonces a partir de esa época se empezó a generar algo de regulación eh, en algunos países y más que otra cosa se fue desarrollando ya como una ciencia de los alimentos que fue empezando a convertirse ya de forma muy específica. Existían estudios químicos, pero ya se fueron empezando a enfocar a condiciones ya de investigación y desarrollo para la parte de los productos químicos. Para el caso de la evolución del tiempo, pues fue avanzando, no hubo muchos cambios. En realidad, como tal, una ciencia sí se desarrolló, pero no hubo mucho auge ni mucha interpretación. La forma de los procesos, pues generalmente siguen siendo los mismos, ¿no? Desde su origen hasta nuestros días, en la mayor parte de los procesos, pero que a partir de los años 80 en nuestro país, en México, pues inician a aparecer carreras ya más especializadas para la industria de alimentos. Anteriormente otras carreras como los propios químicos, los ingenieros, inclusive químicos farmacobiólogos, por ejemplo, eran los que se podían a veces especializar o podían entrar a trabajar en este sector sin toda la base fundamental para poder ingresar a estas áreas. Esto pues demeritó de alguna forma el desarrollo y empezar a encontrar cómo una carrera era afín para las condiciones de la industria. Entonces finalmente se fue desarrollando y se fue estableciendo estas actividades. También en ese mismo año, en esa época, en los años 80, hubo una promoción por parte de las autoridades para desarrollar a médicos veterinarios o tecnistas en que se volvieran expertos en la parte de alimentos, pensando que era de una forma natural el que se encargaba de conocer la salud de los animales, también convertirse en expertos en procesos de los alimentos, que no es tan fácil. Entonces, sí hubo digamos, una invasión de médicos veterinarios en la industria de alimentos. Esto también hace que no sean especializados en el trabajo ni en la formación y por lo tanto al final no tenemos pues no se tuvieron en ese momento especialistas para la parte de alimentos. Existían ya especializaciones, entonces algunas carreras tenían al final de los últimos semestres o los últimos años
tenían que podías escoger alguna especialización, podías ser, por ejemplo, en industrias, a lo mejor eras una carrera técnica, química o de ingeniería, y podías tomar alguna especialización, a lo mejor en industria petroquímica o en industria de fármacos, o bien inclusive en la parte de la industria de alimentos. Había algunas especializaciones en esa época. Como tal, todavía no existían carreras específicas como los ingenieros en alimentos o los químicos en alimentos o algunas otras carreras que existen que ya son más especializadas, pero en ese momento era lo que empezaba a desarrollarse, pero que en realidad no existía una formación específica para la industria de alimentos. Las carreras enfocadas a dar servicio a la industria de alimentos no son, digamos, tan populares como quisiéramos, no son tan frecuentemente fomentadas por las propias universidades principalmente. Entonces, en realidad nos estamos enfocando a condiciones que se tienen en otros procesos. Entonces, finalmente, no existe todavía una promoción muy específica, sobre todo con la industria. Eh, Existe trabajo en algunas áreas, en algunas universidades tecnológicas. Me ha tocado ver que sí están trabajando más enfocados a dar el servicio, sobre todo a sus, digamos, a sus clientes o a las industrias que están más cerca de ellos, y les están dando, digamos, elementos, o están en comunicación y están generando alumnos preparados para cubrir esos puestos de trabajo, ¿no? Ahí existe en algunas universidades tecnológicas este trabajo que se tiene que hacer, digamos, desde el punto de vista académico para poderlo lograr. En otras carreras no hay esos contactos. En las universidades más grandes no tienen esas relaciones, sobre todo con la industria. Entonces, a veces la formación y el desarrollo de los programas académicos no van de la mano de la actualización y de las necesidades que tiene la industria. Entonces, ha pasado que hay carreras como la carrera de químico en alimentos que no es conocida a nivel industria, ¿no? Hay personas que no conocen o desconocen que existe ese tipo de carreras, o que existe una carrera de ingenieros en alimentos, o que existe alguna otra carrera que es importante para la industria, pero que al final no tenemos esa promoción que tiene que correr a partir de las universidades hacia la industria, ¿no? Entonces, de repente hay ciertos tramos donde no hay esa unión o esa vinculación entre industria y la parte de las universidades, y a veces el perfil de la carrera o el perfil de lo que tú estás estudiando pues no es lo que se necesita en la industria. Entonces, también por esa razón, parte del desarrollo de este grupo pues, es tratar de darles algunas herramientas para que ustedes vayan también teniendo una formación y una información sobre todo de lo que pasa o lo que sucede en la parte del exterior, en la vida real, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que queremos trabajar, lo que queremos manejar en estos procesos. Algo que es importante es establecer cuáles son estas distintas áreas de trabajo. Una carrera que es para la parte de alimentos, pues es importante que tú sepas en dónde te puedes colocar, en dónde puedes encontrar trabajo. La principal pues sería la industria, es quien se va a llevar, digamos, las mayores vacantes o los lugares que hay más demanda. Existe también la parte académica, que también se lleva quizás en segunda parte de ese volumen, es ser maestros de otros alumnos como a lo mejor ustedes, volverse maestros. Existe también trabajo en laboratorios, donde también hay oportunidad, sobre todo en laboratorios comerciales, pero no hay tantos laboratorios para la industria de alimentos, eso también es importante. Entonces, aunque hoy en día empieza a haber un poco más de crecimiento en los laboratorios y más necesidad de contratar personal especializado, sí se requiere, hay menos oportunidades, digamos, porque no existen tantos laboratorios para la industria de alimentos. Y hay otros dos puntos importantes. La parte de servicios, que también es no necesariamente en una industria que transforme los alimentos, sino también hay industrias que dan servicio a estas empresas muy grandes que transforman los alimentos, y entonces se requieren servicios pues para el transporte, para el almacenamiento, para controles térmicos, para llevar a cabo procesos a lo mejor
de limpieza o selección de materias primas o de frutos directos de campo. Existen, por ejemplo, empresas que se dedican a hacer aromas, se dedican a hacer aditivos, saborizantes para la industria de alimentos. Se empieza a ver más oportunidades que están relacionadas directamente con la industria donde se transforman esos alimentos, incluyendo también, por ejemplo, la parte de proveedores de materiales de empaque para la industria de alimentos. Y la última es la parte de lo que sería el propio emprendimiento, donde, bueno, pues es donde tú puedas desarrollar y crear tu propia empresa, ¿no? Vamos a ver algunos de estos aspectos de forma muy rápida de cómo se lleva a cabo estas actividades para que tengan este panorama un poquito más completo. En la industria, pues es el trabajo directo en planta, ¿no? Existe el departamento de calidad, donde hay más gente interesada en participar, pero también hay mucha demanda, por ejemplo, en la parte de producción. En la parte de producción, pues a veces son de los trabajos un poco más pesados, porque se requiere, sí, pues un trabajo, desarrollo, a lo mejor por turnos, y luego hay que rolar turnos, y hay que estar teniendo otras actividades y otras condiciones importantes para el desarrollo. Igualmente, dentro de la industria, pues también hay un laboratorio donde también se puede hacer, encontrar este trabajo, o bien actividades de almacén, o bien también para llevar a cabo actividades de supervisión, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para la elaboración de manuales, procedimientos y otros requerimientos que también son necesarios como parte de la industria, pero que son, digamos, dentro de ese grupo o de ese cúmulo de trabajo que se tiene que realizar. También es importante que le señale que en la parte de la industria, pues sí existe a veces el que te vuelves el todólogo y el que tienes que saber hacerte todo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar, yo tengo más de 26 años de haber empezado a trabajar, y entré a una planta de alimentos. Y en esa planta de alimentos no había mayores técnicos más que, en este caso, mi jefe, y yo era el otro técnico, ¿no? Entonces no existía tampoco muchos departamentos, no existían otras áreas. Entonces a mí me tocó pues desarrollar el departamento de calidad. No existía como tal un departamento, lo tuve que desarrollar, pero también tuve que desarrollar otras áreas. O sea, tuve que poner en orden producción, también tuve que involucrarme en almacén, tuve que involucrarme en compras, inclusive hasta coordinar a los vendedores, y otras actividades que en un momento ya no eran tan especializadas en la parte de alimentos, ya eran funciones más administrativas que técnicas, ¿no? Entonces ese tipo de condiciones y actividades también pasan en la industria, sobre todo en industrias pequeñas. En industrias que son muy grandes o transnacionales, pues ahí existen diversos departamentos, y cada departamento está conformado de muchas personas. Ahí lo interesante o lo atractivo que puedan tener, por ejemplo, el ingresar a este tipo de empresas, es la carrera que tú puedas desarrollar e ir escalando buscando mejores puestos que pudiera haber. En una industria más pequeña, mediana o pequeña, pues es más complicado tener un desarrollo de una carrera, de ir subiendo de puestos, porque finalmente llegas a un punto donde tu jefe pues es el dueño, y no te va a dar ese puesto. O sea, no te va a regalar su empresa para que tú lo desarrolles, ¿no? Entonces ya no puedes llegar, y existe un límite donde puedes trabajar y desarrollarte. Entonces en esa parte sí puede haber cierta limitación. La parte de la academia pues también es importante, porque ahí puedes desarrollar, sí, la profesionalización o el desarrollo o la capacitación de otros jóvenes o de otras generaciones, pero es importante que se pueda desarrollar. E inclusive dentro de la parte de la academia también existe la parte de investigación, donde la investigación también es importante para hacer algunos esquemas que están dentro de las propias universidades o dentro de los espacios académicos. Las condiciones para poder ser el profesor de asignatura pues dependen de cada universidad, dependen de cada instituto, y a veces, bueno, pues se requiere que tengas una maestría o que tengas una educación superior después de la universitaria para poder accesar a ser maestro de estas actividades. Una situación que se presenta en algunas universidades es que muchos de estos maestros les falta la experiencia en la industria, les falta el haber tenido, haber trabajado o haber estado cierto tiempo en la industria, y entonces parte de lo que en realidad tú necesitas como universitario, como estudiante,
pues es que te den esa información de lo que existe o lo que vas a necesitar tener cuando estás en la industria. Esas condiciones son las que no te dan a veces un maestro que ha estado, que nunca ha participado en la industria, que nunca ha estado trabajando en un proceso, que a lo mejor puedes tener maestros con doctorados o inclusive postdoctorados, pero no han trabajado en la industria. Entonces, la universidad es para que te den parte de esa experiencia de cómo es allá afuera. O sea, te pueden platicar la experiencia de cómo es un laboratorio o cómo es llevar a cabo un proceso de investigación en la propia universidad, pero al final no es una cuestión que va directamente enfocada a la parte de la industria. Si tú quieres trabajar en la industria, pues entonces necesitas información de la industria. A lo mejor hay quien sí desea hacer investigación y entonces requieres pues sí información de cómo hacer investigación, pero no la investigación es para todo mundo. Entonces y además no hay tantos espacios o tantas vacantes para ser investigadores. Entonces, en ese sentido, está un poco restringido. En la parte de laboratorio, existe, como les mencionaba, pues laboratorios comerciales que se dedican a llevar a cabo algunas actividades. Y también existe la parte del sector público, donde también hay laboratorios, digamos, por parte de la autoridad que también se enfocan a llevar a cabo estos análisis y que ahí está, digamos, este trabajo directamente al laboratorio. Aquí sí es muy importante la vocación de servicio para estar llevando a cabo siempre actividades muy repetitivas, que es todo lo que tiene que ver con la parte del laboratorio, y también no es para todos el estar en laboratorio. Hay personas que les gusta el laboratorio, que les gusta trabajar en el laboratorio y enfocarse a llevar a cabo estos análisis y llevar a cabo estas actividades, pero eso va a depender también del perfil que ustedes quieren tener, de lo que a ustedes les gusta, les atrae más por llevar a cabo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí se vuelve muy, muy importante la parte de la vocación. Por eso es importante hacia dónde van. En la parte de servicios, como lo mencionaba, existen otras industrias que dan servicio a la parte de alimentos. Por ejemplo, control de plagas, están servicios de mantenimiento, servicios por ejemplo, de capacitación, de consultoría, o bien para el desarrollo de distintas herramientas o de actividades o de inclusive de productos que van enfocados a la parte del consumidor. Esto sí se requiere para que puedas trabajar aquí, pues tener experiencia, tener información para poder llevar a cabo estas actividades y que al final puedas estar en la industria o puedes prestar un servicio en la industria de forma que vayas generalmente acompañado pues de un asesor o de un consultor que es digamos que es el que tiene más experiencia y es el que está a cargo de llevar el proceso hacia las siguientes etapas. Y digamos, la otra parte que a veces no hay mucha comunicación o mucha información dentro de las universidades, ni tampoco hay perfiles o planes de estudio que contemplen que te vuelvas tú un emprendedor. El emprendimiento también es una opción que puedes encontrar para trabajar, para desarrollar y vender un producto que tú elaboras, que tú desarrollas bajo ciertas condiciones y ciertas características para poder ir hablando e ir desarrollando. Es importante que si es parte de lo que a ti te atrae o te gusta, pues lo puedas ir desarrollando, lo puedas ir trabajando y puedas encontrar qué necesitas para poder hacer y desarrollar tu propia empresa. Lo que sí te puedo recomendar es que finalmente para que tú hagas algo o que tú desarrolles algo, pues tengas un cierto tiempo de experiencia en cómo lo hacen otras personas, cómo lo hacen otros expertos o gente que tiene muchos años dentro de llevar a cabo esa actividad y que de ahí puedas tomar algunas ideas, algunos tips y que después los puedas tú poner en práctica, pero ya con una experiencia y un conocimiento previo de cómo hacer las actividades, ¿no? Para que esto sea mucho más fácil al momento que tú desarrollas o que tú deseas implementar estas actividades. Y aquí son 3 claves para llevar a cabo estas actividades. La actividad que a ti te guste, la actividad que a ti te motive o te llame la atención. Pues la primera es que tengas preparación y tengas experiencia. O sea, te prepares con conocimientos de las actividades, con conocimientos técnicos
y también vas adquiriendo experiencia. Puedes hacer tu servicio social o tus prácticas profesionales en alguna empresa, y esto te permite ir adquiriendo experiencia. Y tienes experiencia antes de terminar tu carrera. Entonces eso te da un beneficio. Yo empecé haciendo algunas prácticas en esta empresa que les platicaba en unas vacaciones, y por ejemplo yo entré a trabajar allí para trabajar 2 meses solamente, que eran las vacaciones que yo tenía, y mis estudios me impedían seguir trabajando. Pero lo que hice y lo que trabajé allí les gustó y me pidieron que me quedara más tiempo. Y bueno, fui compaginando, tratando de compaginar un poco el estudio con lo que sería en este caso la experiencia. Y entonces la experiencia me fue dando más herramientas, y ya las materias, inclusive lo que yo veía en la universidad, ya no lo veía desde la misma perspectiva, ya la veía buscando que todo aquello que me estaba platicando el maestro, lo que me estaba explicando el profesor o la profesora, eh, eh, cómo lo iba yo a aplicar en la planta, en el trabajo, cómo lo podía aplicar en lo que yo ya estaba haciendo. Entonces ya empezaba yo a buscar otro también, inclusive otro perfil de profesores que también me fueran dando más información de cómo se hacían las cosas o cómo se hacen las cosas en la realidad. Entonces toda esa teoría, ese conocimiento, cómo lo puedo ir ya aplicando al trabajo que hago todos los días, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Algo que también es muy importante y que no lo trabajan tanto en las escuelas, en algunas escuelas sí, en otras no tanto, es la parte de conocimientos adicionales que tú necesitas para poder llevar a cabo un trabajo. En mi caso y en otras carreras también se vuelven carreras muy técnicas, los programas de estudio son muy técnicos y tienes mucha información técnica, pero necesitas tener también otras habilidades que van aumentando ese valor de tus conocimientos, como habilidades gerenciales, por ejemplo, cómo manejar personal. Necesitas también saber, por ejemplo, cómo hablar en público, porque al final tú vas a entrar a lo mejor a alguna planta y te vas a volver pues el encargado del departamento o el encargado de calidad, y así como tienes que también hablar con tus subalternos, tienes que también saber hablar pues con los jefes o con los directivos, y entonces necesitas también irte capacitando, ir tomando información de cómo manejar a lo mejor el personal, cómo tratar a tus jefes, inclusive a veces de poder también decir no puedo hacer este trabajo o no puedo hacer esta actividad porque no me corresponde a mis condiciones, e inclusive de cómo poderte vender. O sea, una de las principales quejas que yo tengo con mi formación fue esa, que nunca nos explicaron cómo nos teníamos que vender. O sea, el profesional tiene un valor, tu trabajo tiene un valor, tu conocimiento tiene un valor, y la universidad no te dice cuánto vale ese conocimiento. Entonces, cuando tú sales y buscas una oferta de trabajo y te dan 3 pesos, pues los aceptas porque entiendes que no sabes cuánto vale tu conocimiento. Entonces, hay algunas universidades que sí te dicen más o menos cuántos son los rangos o los parámetros de lo que debes de empezar a ganar saliendo de la universidad, pero la mayoría no te lo dice. Entonces te enfrentas a unas ofertas de trabajo que a lo mejor por necesidad, por presión en tu casa, por otras condiciones, aceptas un trabajo de 3 pesos, y eso también tiene una repercusión a nivel de digamos, otros colegas tuyos, otros que hayan estudiado igual, porque se cotizan de una forma mucho más baja. Entonces, carreras técnicas como las carreras de alimentos, como las carreras de los químicos en alimentos, están pagadas por debajo de otras carreras que no requieren tantos conocimientos, como a lo mejor contabilidad o a lo mejor derecho, por ejemplo, donde los salarios o las tabulaciones salariales para esas carreras están por encima del conocimiento técnico que tienes tú o el conocimiento técnico que tú desarrollaste, porque en tu escuela, porque en tu formación, en tu carrera, no te explicaron lo que vale tu conocimiento, no te dijeron lo que vale el conocimiento. Entonces, eso es muy importante porque al final tienes una responsabilidad y traes mucho conocimiento que es el que vas a aportarle finalmente a la empresa que te está contratando. Entonces, desde allí empieza el trabajo que tienes que tener para poderlo desarrollar. Y tienes que trabajar finalmente con tu seguridad, con tu confianza en ti mismo,
con lo que tú trabajas y tal vez salir y pedir trabajo y no tener miedo a que te vayan a rechazar, porque lo peor que te puede pasar es que te digan que sí. Y entonces, el momento que te digan que sí, entonces es cuando te van a venir más miedos y más temores. Pero si tú vas y pides trabajo, no pasa absolutamente nada si te dicen que no. O sea, el no lo tienes garantizado. El problema es que te digan que sí. Entonces, cuando venga el sí, entonces ahí es donde vas a empezar a ver todas estas condiciones que se vuelven a trabajar. Y ahora, pues, ¿cómo vas a conseguir ese trabajo, esa experiencia o esa capacitación? Bueno, pues hay herramientas, ¿no? Como webinars, puedes encontrar videos en YouTube, puedes ver algunas pláticas, buscar información, gente experta, gente que si tú quieres, por ejemplo, perder el miedo a hablar en público, hay videos en YouTube, hay herramientas de bajo costo para que tú puedas ir buscando esta información. Hay asociaciones de profesionales para diversas en las escuelas existen estas asociaciones. Hay también experiencia de profesionales, ¿no? Y a lo mejor en sus escuelas tienen de forma periódica invitan a alguien a que dé una plática o a que den digamos una formación. Pues toda la experiencia que tú puedas ir adquiriendo, todo ese conocimiento, pues es muy importante para tu desarrollo y para tus propias actividades y para lo que vas a ver al futuro, ¿no? Entonces, estas herramientas están allí, las puedes buscar, las puedes conseguir y puedes buscar también qué otras actividades te gustaría también tener. Si les gusta esta actividad, si les gusta estas pláticas, si les gustaría hablar de otros temas, cuáles son sus inquietudes, que nos lo puedan poner aquí en los comentarios. Este trabajo que estamos haciendo es precisamente tratando de formar mejores profesionales. Nosotros en la industria, los que trabajamos en la industria, necesitamos profesionales mejor capacitados, no en la parte técnica, sino mejores profesionistas, mejores personas que puedan liderar equipos de trabajo, que puedan liderar gerencias, que puedan trabajar de una mejor forma. Y estén comunicados y tengan esta información y retroalimentación en muchos sentidos de las situaciones que pasan a nivel internacional, a nivel nacional. Todo esto vaya empujando a través de las nuevas generaciones como las de ustedes e ir llegando a tener mejores profesionales y que vayan reemplazándonos a todos nosotros que vamos ya, digamos, estamos ya en otras etapas, pero requerimos mejores profesionistas y requerimos mejores profesionales por parte de nosotros. Este grupo está auspiciado por la Academia de Inocuidad, que es una plataforma para lo que es la parte de capacitación en línea para profesionales de la industria de alimentos, pero que queremos tomar esta parte también de los estudiantes, de los que están en formación, para que también vayan aprendiendo a utilizar estas herramientas, vayan conociendo las herramientas que realmente necesitan en la vida real, y que bueno, pues formamos parte del grupo SICA Alimentos, y que bueno, pues si tienen alguna duda, nos pueden contactar, nos pueden mandar un mensaje directo o ponerlo en sus comentarios y trataremos de contestarles, o bien de leerlos y bueno, pues comentar y también tener información para poder tener otros temas que sean intereses para ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo y espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Esteban Díaz y síganse cuidando y nos vemos muy pronto.